Bien, ante todo, buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el curso de Geografía del Perú y del Mundo y el tema es la atmósfera. Este es un tema para los estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Bien, la atmósfera viene a ser una de las capas que tiene el planeta Tierra y dice cómo se creó la atmósfera. La atmósfera se creó en un determinado momento, ¿producto de qué? De la erupción de los volcanes. Los volcanes cuando erupcionaron arrojaron prácticamente el magma que se convirtió en lava y se consolidó en el exterior de la Tierra. Después este magma también, al expulsar la lava, va a expulsar agua, en vapor de agua. Esta se va a condensar en las zonas altas, ¿no? Y de esa manera se fue formando la atmósfera. Posteriormente se produjo las precipitaciones, se fueron formando los ríos, en las depresiones de la litosfera, o en las depresiones de la parte hoy día continental, se llenaron las hendiduras o depresiones, se formaron los lagos. Estos al rebalsar van a formar nuevos ríos, nuevos lagos, nuevos ríos, hasta que finalmente este termina en el fondo de la depresión de la litosfera y se formaron los océanos. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve al cuerpo celeste llamado Tierra, que es nuestro planeta. Y la atmósfera es una capa muy importante porque nos protege de la radiación prácticamente solar y también de los rayos ultravioletas. Aquí en la atmósfera se controla la temperatura y evitan el ingreso también de meteoritos, porque los meteoritos cuando pasan la atmósfera se desintegran ellos. Por ejemplo, tenemos, dice, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y comenzó a formarse aproximadamente hace 4.600 millones de años, con el nacimiento de la Tierra. Prácticamente la atmósfera está comprendida por varios gases, que varían en cantidad según la presión de diversas alturas. Y prácticamente tenemos que la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire, ¿ya? Y vemos acá, por ejemplo, la atmósfera tiene una diversidad de capas. La primera capa se llama troposfera, la segunda se llama estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la última capa, que es una capa externa, se llama exósfera o magnetosfera. Entonces acá también tenemos, ¿no? La capa de la atmósfera dice, en la atmósfera terrestre se pueden distinguir dos regiones con distintas composiciones, como es la homosfera y la heterósfera. La homosfera ocupa los 100 kilómetros inferiores y tiene una composición constante y uniforme. Y los elementos que tiene nuestra atmósfera, por ejemplo, siempre se ha dicho pues que tenemos el 78% de nitrógeno, tenemos 21% de oxígeno y de otros gases como argón, dióxido de carbono, vapor de agua, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono, en 1%. Entonces decimos, ¿no? Nitrógeno 78%, oxígeno 21% y otros gases 1%. Estos gases se mezclan en estas proporciones para dar origen a lo que nosotros conocemos como aire. Su principal misión es impedir un excesivo calentamiento de la superficie terrestre durante el día y un exorbitante enfriamiento durante las noches. La atmósfera
está prácticamente hecha precisa para que se pueda dar vida en nuestro planeta. En la heterósfera, que viene a ser de los 100 kilómetros hasta el límite superior de la atmósfera, está estratificada prácticamente y ella comprende hasta los 32.000 kilómetros, hasta los 32.000 kilómetros, que viene a ser prácticamente el límite superior. Ahora, de las capas de la atmósfera que tenemos, por ejemplo, tenemos, ahí tenemos la Tierra. La primera capa es la troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Pero entre capa y capa hay una capa que divide. Y esa capa que divide se llama, se llama prácticamente tropopausa, estratopausa y también se llama mesopausa y la termopausa, que es la última capa que va a dividir la termósfera de la exósfera. Por ejemplo, en la troposfera, sus principales características son, por ejemplo, dentro de ella tenemos que la troposfera alcanza su mayor superficie terrestre es en la zona de los polos, que tiene 18 kilómetros. O mejor dicho, en la zona de los polos tiene 12 kilómetros y en la zona del Ecuador logra extenderse hasta los 18 kilómetros. En esta capa, prácticamente su temperatura disminuye con la altitud. La troposfera es la capa inferior, más próxima a la superficie terrestre de la atmósfera. A medida que se sube, disminuye la temperatura. Por ejemplo, en esta capa se va a dar los llamados fenómenos meteorológicos. ¿Y los fenómenos meteorológicos quién los produce? Los produce el Sol. Cuando los rayos solares caen, el agua se comienza a evaporar y se van a dar fenómenos meteorológicos acuosos, quiere decir aquellos que tienen agua, como son, por ejemplo, las precipitaciones, que son la garúa, lluvia, chubasco, nieve, granizo, o la formación de las nubes. Nubes si el agua se condensa a las partes altas, neblina si el agua se condensa a nivel de la superficie. Como también tenemos, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos luminosos, como es el relámpago, el arco iris, los fenómenos meteorológicos acústicos, como el eco, como el trueno, los fenómenos meteorológicos eléctricos, como el rayo, o los eólicos, como los vientos. Todo eso, ¿dónde se produce? Se produce en la troposfera. Y es la capa más densa. Y esta capa de la troposfera se divide de la estratosfera a través de una capa llamada tropopausa. Y de ahí tenemos la estratosfera, que viene a ser la segunda capa de la atmósfera, y se ubica entre los 18 y los 35 kilómetros. En esta capa, por ejemplo, a medida que se sube la temperatura en la estratosfera, sí aumenta. Porque en esta capa, por ejemplo, encontramos la capa de ozono. Y la capa de ozono es la que logra absorber los rayos ultravioletas para después nuevamente devolverlos a la atmósfera. No los deja pasar. Pero como el hombre está destruyendo la capa de ozono, entonces, ¿qué pasa? Simplemente los rayos ultravioletas se están filtrando sobre la superficie de la Tierra y esto va a provocar una serie de enfermedades, como por ejemplo el llamado cáncer a la piel. La capa de ozono es como una gran esponja que se ubica entre el kilómetro 24 y 30. Ahí la capa de ozono, pareciese una esponja, no permite el ingreso de los rayos ultravioletas
en la Tierra. Y prácticamente acá también vamos a tener que esta capa se encuentra dividida por la estratosfera de la mesósfera. ¿A través de qué? A través de una llamada capa estratopausa. Y de ahí viene otra capa que es la capa de la mesósfera. La mesósfera, que es una capa de la atmósfera, se extiende de los 35 a los 90 kilómetros de altura. Y en esta capa, por ejemplo, en el kilómetro 65, se encuentra la sodiosfera, o la capa de sodio. ¿Y de qué se encarga la capa de sodio? Es la que se encarga de almacenar las partículas azules y celestes que gravitan en el espacio y le van a dar coloración a lo que nosotros llamamos cielo. Y ese es el reflejo de las aguas del mar, porque nuestro mar, los océanos se ven de un color azulino, pero las aguas no son azulinas, sino es el reflejo de la sodiosfera. Y la capa que divide, a la mesósfera de la ionosfera se llama mesopausa, la mesopausa. La cuarta capa es la ionosfera o termósfera. Es la cuarta capa de la atmósfera y la última capa interna. Esta capa se ubica entre el kilómetro 90 y los 1000 kilómetros. Es conocida como las capas de las comunicaciones. Y esta capa, dice, si el Sol está activo, las temperaturas en la termósfera pueden llegar a alcanzar hasta 1500 grados Celsius, incluso más altas. Y las capas de las comunicaciones, como la capa de Kennedy, es una de las capas que se encuentra entre el kilómetro 100 y 120. Es una capa de ondas largas, quiere decir que ahí se van a dar las capas de las comunicaciones de ondas largas como son AM o amplitud modulada. Amplitud modulada. Y la otra es la capa de Appleton, que se ubica en el kilómetro 400, es una capa de ondas cortas, la que divide la termósfera de la exósfera. Y esta capa que divide la termósfera de la exósfera se llama termopausa. Hay que recordar que las ondas cortas son las ondas de señales de FM o frecuencia modulada. Y también, por último, tenemos la capa de la exósfera o magnetosfera, capa externa de la atmósfera que se ubica entre los 1000 y los 32.000 kilómetros. En esta capa se encuentran los llamados anillos de Van Allen, y los anillos de Van Allen van a proteger también a la Tierra. ¿Por qué? Porque los anillos de Van Allen no van a permitir el ingreso de los rayos alfa, beta, gamma, omega, teta, zeta y otros más. Porque el Sol no solamente emite rayos solares, sino también emite rayos ultravioletas y otros rayos más. Entonces, a cuidar nuestra atmósfera, porque nuestra atmósfera prácticamente, ¿qué sucede? Que va a protegernos y va a permitir que se produzca la vida en el planeta. Ustedes deben saber que el oxígeno es un gas pesado. Y gracias a la presencia de los rayos solares, el oxígeno se revolotea, y se logra expandir. Y es por eso que se vuelve respirable en cualquier parte del planeta donde nos encontremos. Entonces, acá el oxígeno no lo vamos a encontrar. Y por eso, conforme vamos subiendo, ¿qué va pasando con el oxígeno? Se va enrareciendo. Es por eso que cuando llegamos a una determinada altura, ¿qué pasa con el oxígeno? Escasea y se produce el mal de altura o el mal del soroche. Bien, jovencitos, este es el tema para el día de hoy sobre la atmósfera. Ya en las clases vamos a ir detallándolo de una mejor manera y ustedes pueden preguntar mediante las clases virtuales. Que tengan un buen día. Gracias.